Este tema ya engloba ya un poco la forma de trabajar, los criterios para ir usando estructuras para nuestras redes de distribución, ¿no? Áreas urbanas, áreas rurales, y eso va a significar que conozcamos un poco la estructura. Ya hemos hablado de qué conductores, qué clase de conductores vamos a usar. Ya hemos hablado un poco también de los aisladores, también los de paso, aisladores de suspensión, de distintos materiales, y hemos visto qué son esos. Y ahora vamos a hablar un poco lo que compromete, lo que comprende a lo que falta para una transmisión o una estructura completa de red, tanto conductores, aisladores, cruceta, ferretería en sí, aluminios, alambres, todos los pernos, todo lo que es ferretería, todo lo que es una estructura, lo que comprende una estructura. Vamos a ver las principales estructuras que tenemos en el sistema. Después paso el manual, que el manual tenemos más de 100 estructuras, pero nosotros nos vamos a concentrar en 6, 7 importantes, y que es lo que nos interesa. Y eso sería lo que vamos a... Lo más importante que se lleva en todo diseño de líneas es principalmente esas estructuras. Pero van a tener el manual, que se lo voy a pasar luego, y con eso vamos a poder aprender más a saber qué es una estructura, de qué contiene y qué consiste. Para eso vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a pasarles un pequeño, esto vamos a ir leyéndolo para que lo tengan claro. Criterio para utilización de estructuras primarias en áreas urbanas. La configuración, dimensiones y utilización de estructuras son de importancia en la determinación de separación eléctrica mínima, de tal manera que los criterios que se describan en este punto deberán ser considerados en el destacado de una red urbana. La elección de estructuras será en función de la sección de los conductores, ¿no? Conductores más gruesos, más pesados, quizá una estructura más gruesa, más pesada también, poste más grueso, en fin, todo tiene su relación. Repito, la elección de las estructuras será función de la sección de los conductores, de los vanos, más distancia, menos distancia, de los ángulos de flexión, si una estructura de un poste es recto o dobla un poco hacia el otro lado, 30 grados, 50 grados, 90 grados, y de las separaciones eléctricas entre conductores. Las estructuras deben ser escogidas de modo que resistan los esfuerzos mecánicos de extracción de los conductores, la acción del viento sobre la estructura y los conductores, de la distancia mínima entre los conductores y de la topografía del tramo, ¿no? Del terreno. Habiendo situaciones en que más de un tipo de estructura sea viable, se debe optar por el tipo de construcción más económica, siempre y cuando se den las condiciones del terreno. Es recomendable evitar variaciones grandes en el tamaño de los vanos contiguos, procurando mantenerlos próximos al vano básico escogido para la construcción. ¿Qué significa esto? Si distancia entre poste y poste, yo elijo un vano básico, por decir, de 80 metros. Todos los vanos contiguos no van a ser pues de 10 metros, no van a ser de 180, tienen que estar cerca del vano básico de 80, ¿no? 85, 70, 60, 75, tiene que estar 80, tiene que estar oscilando el vano básico que yo voy a elegir para mi construcción. Se debe evitar diseños de estructuras sometidas a esfuerzos de arrancamiento, procurando verificar la posibilidad de movimiento o aumentar la altura del poste. Tipos y tamaños de riendas, anclas, todo lo que es la parte mecánica de sujeción de una estructura, ¿sí? Acá también vamos a ver los tipos de postes que usamos, por qué hay que usar de tal tamaño, en baja cuánto, en media tanto. Vamos a ver los tipos de postes que se usan en nuestro sistema de distribución. Dimensionamiento mecánico. Bueno, en este caso se adoptaron las siguientes condiciones de tracciones máximas que pueden ser sometidas a los conductores durante la vida útil de la red y son calculadas según las normas REA, puede ser también según otra norma, porque normas para estas cosas hay varias. CREA siguió las normas de la REA para el dimensionamiento mecánico de los conductores desnudos de ACSR, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ACSR era conductores de aluminio con reforzamiento de acero por el medio, ¿no?
Para eso, condiciones ambientales, condiciones de carga, 15 grados de temperatura, velocidad del viento hasta 60 grados, tracción de ruptura del conductor conforme a una norma decretando, condición inicial sin carga, con carga eléctrica y sin carga de 0 grados, inicial 0, bueno, son condiciones iniciales para la construcción de nuestras redes, ¿ya? Bien, ahora, las secciones mínimas de los conductores desnudos a ser utilizados en los circuitos primarios cumpliendo los requisitos eléctricos y mecánicos son las secciones padronizadas y recomendadas que están indicadas en el anexo 6. Enseguida lo vamos a ver. Las secciones mínimas de los conductores cuádruplex o dúplex a ser utilizados en los circuitos secundarios, es decir, la baja tensión, cumpliendo también requisitos eléctricos y mecánicos, son las secciones padronizadas y recomendadas que están indicadas en el siguiente anexo. Bien, vamos a ver ese anexo de conductores que es importante. Aquí está. Por ejemplo, anexo 6, capacidad térmica de conductores de red primaria y neutro. Red primaria, estamos hablando de la red de media tensión. Bien, para ese caso, para el conductor de aluminio ACCL, si tenemos una línea red primaria con conductor número 4, la corriente admisible es 140. Para el conductor número 4, su neutro va a ser también número 4. Así, voy sumando, voy engrosando mi conductor. Para un número 2, de capacidad 180 más grueso, sigue siendo el mismo neutro. Para un 2.0 sigue siendo el mismo neutro, pero sigue aumentando mi capacidad de conducción, amperaje. Y a un 4.0 ya requiere un conductor neutro número 2. Y la conducción aumenta a 340 amperes. El 336, que también es ya el más grueso en media tensión, en 10.5 el troncal, un conductor neutro es de número 2 y capacidad de 530 amperes. Bien. ¿Alguien más centrado? Bien. Ahora, esto estamos hablando para de lo que habíamos hablado también. Esto es para la red primaria, distribución, y para la red secundaria, que es la baja tensión, los conductores cuádruplex, ¿sí? Cuádruplex y dúplex, ¿sí? Se usan número 4, 2, 2.0, 4.0, dependiendo de dónde queremos usarlo, bajo las siguientes condiciones de corriente, ¿no? 115 para 4, 2, 155, 245 para 2.0 y para 4.0, 325. Y el duplex, que es el de fase y un neutro, la sección de conductor para número 6, 95 amperes, número 2, 270 y un 0, 225. Esas son las características de las redes de construcción que tiene que ver en media tensión, que son estos, con el troncal 4.0 en 24,9 y troncal 336.4 en 10.5. Estos son ramales, derivaciones de la media tensión. Y en baja tensión, los troncales que tenemos para baja tensión, hay troncales 4.0 y 2.0. Acuérdense que la baja tensión no hay fuera del cuarto anillo, dentro del cuarto anillo. En baja tensión todo es 380, así que pues es 4.0, 2.0, los conductores trifásicos, y monofásicos, hablamos de un 0, un número 2 y número 6. Los tres se pueden usar para circuitos monofásicos en baja tensión. De conductores multiplexados o forrados, ¿no? Bien, estos son conductores que se usan en la red de distribución, que CRE está usando actualmente en su red de distribución primaria y secundaria. Primaria la media tensión, secundaria la baja tensión, que es donde estamos distribuyendo. Bien, ahora los postes. Los postes también es importante ver qué tipo de postes usamos para estas cosas. Los postes a ser utilizados en red de distribución urbana serán de concreto circular, ¿no? Según especificaciones técnicas que CRE solicita, de concreto, con las dimensiones conforme indica el anexo 14, que ya lo vamos a ver. Las longitudes de los postes de concreto circular utilizados son 9, 11, 12 y 13 metros. Vamos a ver cuál es para cuál y cuál es para cuál. Siendo los mismos utilizados en los siguientes niveles de tensión. 9 metros en redes secundarias, es decir, la baja, ¿no? Donde no esté proyectado redes primarias. Es decir, hay circuitos en que solamente es red de baja. Entonces se utilizan los postes de 9 metros, ¿sí? No utilizar postes intermedios de 9 metros con postes de 11.
¿Por qué? Acá estamos hablando que los postes de 11, 12 y 13 metros se utilizan en redes primarias, en derivaciones de ramales. 12 metros para cruces de carretera. O sea, el de 11 metros es redes primarias, derivaciones de ramales. El de 12 metros para cruce de carretera, instalación de transformadores, salida de subestación de alimentadores con previsión de doble terna y equipos especiales. Y de 13 metros, el más alto, para cruces de carretera, ferrovías o en casos muy especiales. Lo que decía acá, que el poste de 9 metros de baja, a veces cuando hay red de media, y también hay red de baja más abajo, los postes de baja no tienen que ser de 9, de caso tienen que ser más bajos de 8,5. Por eso dice no alternar, dice acá no utilizar postes intermedios de 9, con los postes de 11 que habría de media, digamos. Ahora, si hay de 12 no hay problema, pero si hay de media de 11, se recomienda no alternar por postes intermedios de baja 9 con las de media de 11. Por la proximidad de los conductores, ¿no? No conviene. Entonces, estos son los postes, las medidas que tenemos para baja tensión 9 metros, 11, 12 y 13 para la media tensión. Y acá en el anexo 14 estamos hablando de la carga nominal que pueden soportar estos postes de acuerdo a su característica, el de 9 metros, el de 11 y el de 12, dependiendo. Hay distintos tipos de postes, ¿no? De 9 metros hay de 200, 400, 600 y hasta de 1000 kilogramos que puede soportar el esfuerzo, la carga nominal a este poste, el de 9 metros. Al de 11 hay 200, 400, hay hasta 1500 kilogramos de carga nominal que puede soportar, y de 12 metros tiene también la misma condición que el de 11. Bien, el de 13 es bastante especial, muy único, pero es muy similar al que tiene 12 metros. Bien, las tracciones de proyecto, de acuerdo a las redes primarias, es decir, las tracciones que yo voy a, como diseño inicial que voy a sugerir para que mis líneas puedan construir, es que si yo tengo una sección de cable número 4 en mi circuito de media tensión, la tracción que voy a dar al cable para que esté tensado va a ser de 70 kilos. Si es un número 2, va a ser 95 y así voy sumando hasta que el 336, por diseño mi tracción, se sugiere para cuando hay un 336 sea 275 kilos. ¿Sí? Esas son las condiciones de diseño que yo voy a plantear al proyectista para que me construya una red X, ¿no? Postes de ese tamaño y conductores, los que hemos visto acá, ¿no? Si es baja o media, tiene que trabajar con estos conductores bajo estas condiciones. Si es baja, con estos conductores cuádruplex o monofásicos duplex con estos, ¿no? Y usar los postes, como estamos comprendiendo, 9, 11, 12 y 13 en caso necesario. De concreto. Obviamente también tenemos todavía condiciones de usar postes de media tensión de madera. Ya no está usándose mucho, pero sí, se está usando baja tensión. Todavía hay de 8,5, que son los postes de Cuchi, que son postes bastante nobles, de buena duración, todavía se usa. Y algunos de media que todavía están en la red, postes altos de Cuchi de 11 metros, 12, que también están en la red todavía. Pero la ingeniería actual requiere que se utilice mucho ya de concreto. De concreto porque la madera es un recurso natural y eso también se va agotando, por lo tanto se está tratando de usar ahora de concreto. Bien. Bien, el cálculo mecánico para el cálculo consiste en la determinación de los refuerzos resultantes que será aplicado en los postes y la identificación de los medios necesarios para absorber estos esfuerzos. Esto lo vamos a ver en un tema aparte. Vamos a calcular los refuerzos en los conductores, ¿ya? Entonces, igual lo vamos a leer para que tengan en cuenta, pero vamos a ver aparte esto. Vamos a hacer algunos métodos para cómo se calculan los refuerzos en los postes. Y
Decíamos acá, será aplicado en los postes y la identificación de los medios necesarios para absorber estos esfuerzos. El esfuerzo resultante es obtenido a través de la composición de los esfuerzos de los conductores producidos por la aplicación de tracciones del proyecto indicados en el anexo 15 a 16, que actúan en el poste en todas las direcciones y transferidas a 10 centímetros de la punta del poste, y que pueden ser calculados por el método geométrico o como por el método analítico. Para fines de construcción, los parámetros básicos y la metodología para elección de la estructura deberán considerarse las tablas de flechado que se indiquen en el manual de tablas de flechado de CRE tanto, relativo a las tracciones horizontales para todo tipo de cables para redes de distribución urbanas. Bueno, y ahí ahora detalla un poco el método geométrico para dos vectores en escala, de manera que los orígenes coincidan sustituyendo un paralelogramo, tal como se muestra en esta figura. La resultante de las dos fuerzas de tracción de dos conductores va a ser esta, y obviamente esta resultante que hay que calcularla, ¿no? Eso lo vamos a hacer en otro temita. Lo vamos a hacer en otro temita, este cálculo, pero nos menciona que se calcula de esa forma, digamos, ¿no? Bien. Utilización de los postes en cuanto a la resistencia mecánica. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Los postes, cuando uno hace un poste y sabe que es para su poste porque es su línea eléctrica que está pasando, el día de mañana hay una ampliación de la red. Entonces, una ampliación de la red si hay ampliación de red eléctrica, CRE debería prever eso. Pero si hay una ampliación de red y ahí viene una telefónica, viene una empresa de comunicaciones, de lo que sea, y quiera usar también nuestros mismos postes, ya nuestro poste va a estar más solicitación de esfuerzo mecánico. O a veces también necesitamos ampliar la red de baja tensión y para evitar costos mayores, usamos la misma red de media y también ponemos postes intermedios para usar red de baja. Y la misma red de baja va a pasar por los cables, por los postes de media. Por lo tanto, empresas de televisión, empresas de comunicación, de telefonía, de internet, pueden usar también nuestros cables y nuestros postes, perdón, y eso va a requerir un esfuerzo adicional mecánico a otros postes. Por lo tanto, hay que tener cuidado en los tipos de postes a utilizar. Eso es muy importante. Eso vamos a ver qué tipos de postes hay. Clase A, clase B, clase C, y son muy diferentes los tres. Y obviamente, si son muy diferentes, los tres también son muy diferentes sus costos. Así como el de clase A puede costar, la unidad de media tensión del poste de 11 metros puede costar $150, el de clase C, que es el más resistente, puede costar $500, $600. Y del mismo tamaño, solamente que es más reforzado, con más fierro, por lo tanto, tiene su condición, tiene su costo, y obviamente eso eleva nuestros costos de construcción, pero es muy necesario en muchas situaciones. Hay lugares, por ejemplo, donde a mí no me dejan colocar una rienda, porque ya poner rienda está entrando a la propiedad privada. Y la rienda es un cable que soporta al poste para que no se incline, ¿no? Sujeta al poste para que no se incline. Por lo tanto, esas riendas no me permiten a mí, algunos lugares que son privados no me dejan entrar. Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar esto. A ver, vamos a tratar de hacerles una pequeña dibujito para que quede. Por ejemplo, yo tengo un poste, esta es una pared, a ver, esta es una pared. Oli, si no quiere pintar, a ver, espérese, aquí vamos a hacer. Aquí creo que fuera de la hoja no me deja. Este es un poste, ¿ya? No importa, me he hecho el poste, no importa, ¿ya? Un poste, este es una pared, y estas son, vamos a poner una estructura, y estas son mi red, ¿ya? Y aquí está, y aquí obviamente viene otro poste. Aquí viene otro poste. Acá les digo yo, si esta es una pared, ha llegado el poste al límite casi con la acera, digamos, ¿no? Esta es una pequeña distancia de la acera. Entonces, aquí termina el circuito. Aquí termina el circuito, por lo general, donde termina el circuito se agarra un punto y se coloca una rienda. Es un tensor mecánico que va al piso y esto hace que el poste no se incline con el tiempo para este lado, no se flecte, ¿está bien? Entonces, siempre se utiliza eso. Casi siempre. Pero a veces hay lugares en los que la rienda ya está invadiendo terreno privado.
no nos dejan, por lo tanto yo tampoco puedo dejar que el poste quede así. ¿Por qué? Porque con el tiempo esto va a cimbrarse y por el esfuerzo de tracción que tiene este tendido acá, va a hacer que esto se venga para acá y se incline. Por lo tanto, siempre se pone rienda. Esta rienda equilibra eso y evita que pase eso. Son riendas de hierro fundido que hasta la mitad se las suele poner con un entubamiento, un entubamiento para que no sea tan desnudo. Y hay en la calle mucho de eso, pero cuando interviene una propiedad privada, se complica. O me autorizan o no. Si no me autorizan, ahí tengo mucho que ver el tipo de poste a colocar acá. Normalmente son postes estos de clase A, los más simples. Entonces, si no me permiten colocar una rienda, acá yo voy a poder sí colocar un poste clase B o clase C. Y ahí sí ya no necesito rienda. Pero ya se me encarece mi proyecto, ¿no? Pero para eso sirve, digamos, los tipos de postes que vamos a ver ahorita. Que es lo que estamos viendo acá. Utilización de los postes en cuanto a resistencia mecánica. Está en función de los esfuerzos resultantes a ser absorbidos por el poste y de las resistencias mecánicas especificadas. Para circuitos recomendados, en esta norma solamente primarios o primarios con secundarios más cable telefónico más TV cable o secundarios con cable telefónico y TV cable, en la situación de fin de línea, que es lo que estamos viendo, o ángulos de reflexión horizontal que van girando bastante, están indicados los esfuerzos y de postes de capacidad necesarios en los anexos 35 y 36. Entonces, ¿dónde están los anexos? Sí, aquí está. Bueno, esta selección de estructuras. ¿Y dónde está lo? Allá, está bien, ya sé lo que vamos a hacer. Bueno, acá, estos anexos 35 y 36 se perdieron, sí, no están. Pero no importa, ya sé a qué se refiere, es a lo siguiente, al tipo de poste que estamos usando, ¿ya? El tipo de poste clase A, clase B, clase C, indica más fuerza uno que el otro. El de clase C es el más resistente que el clase B y clase A. Normalmente todas las líneas se hacen con clase A, donde se requiere un poco más de esfuerzo clase B y donde se requiere mucho más resistencia, que solo esté el poste sin nada más, clase C, ¿no? Eso es lo que está mencionando esta tabla. Los tres tipos de postes en media, entonces, son clase A, clase B, clase C, ¿no? El clase C es el más resistente y el más caro, obviamente, respecto a clase A. El de clase B es intermedio, pero que también se usa. Entonces, vamos a ver en esto que estamos hablando de crucetas y estructuras, ¿qué es lo que usamos nosotros? Las crucetas utilizadas serán de dimensiones indicadas en especificaciones técnicas que tiene GRE. La estructura normalizada a ser utilizada deberán ser aquellas que se encuentren establecidas, indicadas en los manuales de estructuras para los sistemas que tenemos, ¿no? 10.5, 24,9 y un sistema aislado 34,5 que es muy parecido al de 24. Que ese manual se lo voy a pasar para que ahí vean que también está todo esto. Elección del tipo de estructura. La elección del tipo de estructura estará en función de la sección de los conductores, ¿no? Estamos hablando que si más pesado, va a requerir una estructura más gruesa también, ¿no? Del tipo de vano, más separación, menos separación, del ángulo de flexión horizontal y las distancias eléctricas entre fases, las cuales están indicadas en el anexo 37. El anexo 37, que es este, aquí me está hablando de la elección de estructuras. Acá hay una cosa muy importante que debemos distinguir. Todas las estructuras, en todo manual, en todo libro que vean, norma americana, que vean en Argentina, que vean aquí en Bolivia, que vean en Chile, todas van a hablar estructuras simple de paso, doble de paso, fin de línea o doble tensión. ¿Ya? Cada país le pone su nombre. B1, B2, B3, B4, N1, N2, N3, N4. Cada uno le pone su nombre. Estructura bandera y estructura normal. Normalmente la normal es la más clásica. La bandera es cuando no hay espacio para un lado y se quiere que el poste salga para adelante, la cruceta totalmente. Ya lo vamos a ver en un gráfico específico cuál es la bandera y cuál es la normal. Pero dentro de la bandera y la normal existen simple de paso, doble de paso, fin de línea y doble tensión. En ambos casos existe lo mismo. En unos países se llaman B1, B2, B3, B4, en otros países se llaman N1, N2, N3 y N4. Y CRE también tiene otro nombre para esas estructuras.
Argentina tiene otro nombre para estructuras, Estados Unidos otro nombre para estructuras. Entonces, pero simple de paso es una sola, fin de línea es una sola, doble tensión una sola, que eso es lo más importante. Ahora, bien, acá estamos hablando qué tipo de estructuras se usan dependiendo del tipo de conductor. Cuando yo tengo, por ejemplo, un conductor que va a variar de un poste a otro entre 0 y 30 grados y su vano es 75 metros, eso puede ser para un número 4, un número 2, para un 2.0, hasta un 2.0 se hace con otras especificaciones, pero cuando ya es 30 grados, para un 4.0 ya no puedo usar hasta 30 grados, me bajo hasta 20, ¿ya? Y el vano un poquito más 80 metros, digamos, ¿no? Ya para un 4.0. Y para un 3.36 ya no puede deflectar hasta 20, sino hasta 12. Por lo tanto, también 80 metros hasta 12 grados. El doble de paso, hacemos lo mismo, el mismo análisis. Para un 4 y un número 2 y un 2.0 se tienen las mismas condiciones de deflexión, en vano 70 metros. Para 4.0 y 3.36 se tiene un poco menos de deflexión de ángulo, 12.40 y acá 12.24. Para fin de línea prácticamente una sola estructura y el vano tiene que ser terminando en 80 metros, ¿no? O sea, 80 metros y el poste final. 80 metros y el poste final para cualquier tipo de conductores. Y para doble tensión vamos a ver que es un circuito que empieza uno, termina uno y puede empezar el otro. O puede ser, termina uno y el otro lado también termina el otro, pero se puede vincular a través de chicotes uno al otro y seguir un solo circuito. Pero ese es doble tensión. Y doble tensión se puede permitir mucho más, en este tipo de estructura, doble tensión se puede permitir más ángulos de flexión. Por ejemplo, para el número 4, 2 y 2.0 se puede permitir hasta 45, 60 grados de deflexión, pero si el vano es más chico, más angosto, 60 metros. Para cables de 4.0 y 3.36 también puede haber una deflexión de 40 a 60 grados y un vano de 60 metros. Pero para el cable más pesado, que es el 336, se puede hacer deflexiones de 24 hasta 60 grados y el vano de 60 metros. ¿Bien? Esto, lo mismo, pero varían algunos datos en cuestión de este tipo de estructura, porque la rienda bandera, si bien es una estructura que me reemplazaría a la normal, digamos, en caso que no tenga espacio yo para colocar una estructura de las normales, uso la rienda. Por ejemplo, si no puedo colocar una simple de paso en un lugar porque no me permite el trazado municipal, no me permite porque hay construcciones ya de por medio, entonces utilizo la bandera con simple de paso. Voy a reemplazar una simple de paso que no normal por una simple de paso bandera. Obviamente la bandera, la normal, siempre es más resistente que la otra, pero esta se usa bastante porque hay muchos lugares en el centro donde no se permiten ambos lados del poste tener la cruceta para un lado y para el otro lado, sino que es solamente para un lado. Ya van a ver cuando vean una cruceta cómo es la diferencia. Y cuando tenemos crucetas normales, cuando tengamos conductores 4.2 o 2.0, simple de paso también tenemos la misma, 0 a 30, lo mismo. Y con el 4.0 tenemos también de 0 a 20 grados, 80 metros, y de 0 a 12 grados también es 80 metros, ¿sí? Bien, lo mismo doble de paso, son distintas características, un poquito mejores o iguales que estas, pero es más resistente a la estructura normal. Fin de línea y doble tensión, lo mismo, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son estas, para que sepan que estamos hablando acá, qué estamos hablando, veamos de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Las crucetas deben ser de 2,5 y 3 metros, ¿no? Es el largo que tiene la cruceta y vamos a ver las dimensiones del cuadrado que tiene que tener. Esos son los que cruzan el poste, ¿no? Le damos 2,5, 3 metros, pero tienen también es un cuadrado de varias dimensiones. Vamos a ver acá qué dice al respecto. Por ejemplo, fíjense, esta se lo voy a acercar más porque medio fulero esto. A ver.
A ver si lo puedo acercar un poquito más. Bueno, aquí dice, primaria trifásica de paso simple, o sea, que esta es la de paso simple, ¿ya? Es decir, un ángulo entre 0 y 5 grados, de paso simple. Estamos hablando primaria trifásica de 24,9, o sea, que es para fuera del cuarto anillo. Ángulo de 0 a 5, o sea, prácticamente recto, digamos, ¿no? Esto se llama BC1, para creer se llama BC1. Cuando es de paso simple se llama BC1. Y acá estamos llamando, de paso simple, estamos llamando N1. En otro lado se llamará, otra la de bandera se llama B1. En otro país se llamará otra estructura, pero en la CRE se llama BC1. Aquí está, BC1. ¿En qué consiste? Aquí está la cruceta, que es de 2,5, 2,5, 3 metros, que es esta. El poste, la ferretería que tiene acá, los conductores, los aisladores que tienen uno encima de otro, el otro acá encima y el otro acá, y acá viene el otro para el neutro, ¿no? Entonces, acá tiene todo, las especificaciones, ubicación, dónde va a ir, qué tiene esta estructura. Y acá abajo tenemos vista lateral, es decir, como diríamos, visto de arriba, si quieren verlo, ¿sí, no? Visto de arriba se vería esto, se vería así, ¿sí? El aislador con su conductor que pasa, porque es de paso, por encima este otro igual, y este otro lo mismo, ¿no? Se ve de arriba. Y aquí está la cruceta. Y acá abajo de esa estructura BC1 me está indicando todo lo que lleva esta estructura. Alambre de aluminio desnudo, blando, arandelas, planas, aislador campana, la cantidad, ¿no? Y 3, y uno, dos del otro, aislador rodillo para el neutro, aquí tiene uno, balancín metálico para la ferretería, contratuerca, cruceta del mendrillo de tantos pies, dice acá uno, ¿no? Después espiga punta de poste, después mallas, perno, todo lo que lleva la estructura, la ferretería y sus herramientas eléctricas. Eléctricas estamos hablando de aisladores, conductores, ¿sí? Después la ferretería son las tuercas para asegurar estas herramientas, las tuercas para asegurar estos ferreterías, para que esto asegure bien al poste, la cruceta, para que esté fija, los pernos que van acá al medio igual, que va atornillada, en fin, toda esta ferretería está detallada acá. Quizá aquí no lo ve muy bien, pero yo se lo voy a pasar el manual de estructuras que está lo mismo, más clarito y exactamente lo mismo explicado acá. De todas maneras, para que lo vean clarito, lo voy a mostrar ese. Aquí está manual de estructuras. ¿Ya? Ahí vamos a ver lo mismo, se ve mejor, para que no tengan problema, pero lo que estamos hablando, aquí está el manual de estructuras. ¿Dónde está? Bueno, aquí empieza con las más simples, es decir, sin cruceta, las que son monofásicas, ¿no? Fíjense. Una primaria monofásica de paso simple, no necesita cruceta, simplemente es paso del conductor, ¿no es cierto? Aquí está, vista de un costado, vista lateral, que es este otro, y aquí están los lugares por donde tienen que ir los agujeros, donde tienen que ir las distancias, donde tienen que ir la posición de la rienda, la posición del otro aislador, aquí están sus características, y aquí abajo está indicado todo lo que tiene que ir, ¿no? ¿Qué es ALI, qué es AIC, qué es AIR, todo, aislador campana, cuántas cantidades, todo eso tiene que ir acá en este tipo de estructura, ¿sí? Va la fase, que va por aquí arriba, y va el neutro por acá, ¿no? Aquí está, esta es la estructura más sencilla monofásica. La misma, la que estamos viendo, es trifásica, de paso trifásica, que esta otra variante de la que estamos viendo acá, ¿no? BA2, porque lleva con dos aisladores, monofásica también no hay ningún problema. Aquí está de doble paso, porque tiene doble aislador, ¿no? Aquí está. ¿Qué significa? Que podemos también tener un aislador hasta aquí y otro hasta aquí, digamos, ¿no? Esos dos aisladores y nuestra línea puede llegar hasta aquí. Y podría, en todo caso, tener un corte acá, digamos, ¿no? Podría ser también.
pero en este caso simplemente llega hasta aquí y se vincula, podría ser con el mismo conductor o no, digamos, ¿no? Pero este es para, en realidad, a ver, diferencia con el otro es que el otro es para 0 grados prácticamente, casi recto, no hay inclinación. Ahora, si de un poste al otro poste hasta 30 grados yo puedo inclinarme, ya necesito ya usar este tipo de estructura con doble aislación, doble aislador, para que esa curvatura de hasta 30 grados me pueda aguantar el esfuerzo de tensión mecánica en el conductor, ¿ya? Esa es un poco la diferencia. Y acá lo mismo, habla cómo está la estructura, el BA2, y al rato era el BA1. El BA1 era para 0 a 5 grados, el BA2 es para 5 a 30 grados. Lo mismo, monofásicos. Y aquí está todo su material que lleva en esta estructura, ¿no? Todo lo que indica acá, a 4 pulgadas, ahí va acá, el EPP es esto, todo indica en esta lista de malla, material que lleva, la ferretería que lleva estas estructuras, ¿sí? Bueno, el BA3 es otra variante. ¿Qué significa el BA3? Fíjense, el BA3 es un ángulo de 30 a 60 grados, y cuando es mucho más el ángulo de torsión, de giro que va a tener de curvatura en la línea, no va a ser recta, ya requiere otro tipo de estructura. En este caso será BA3, pero fíjense que lo que es un aislador de suspensión, que puede ser polimérico o puede ser el de cerámico, ¿no? Los dos de suspensión. Uno se llama BA3-1 cuando es cerámico, polimérico, y BA3 cuando es con el cerámico, digamos, ¿no? Es simplemente una rienda con el poste y va el aislador, y este aislador sujeta para que cuando hay 60 grados, digamos que es esto, para un lado y para el otro lado, ¿no? Esto es lo mismo. También aquí nos habla de todo lo que tiene que tener este tipo de estructura. Bueno, así como está, hay N variantes, ¿no? Pero principalmente, es por ejemplo la otra, la misma monofásica, pero cuando es 90 grados directamente, ¿no? Y agarran dos aisladores de suspensión o dos aisladores cerámicos, ¿no? A 90 grados, ¿no? Esa es la otra forma, otra disposición de otro tipo de rienda. BA4-1 para este caso y BA4 para el otro. Lo mismo. Posición de las riendas, las distancias que tiene que estar y todo el material que lleva ese tipo de estructura. O sea, ahorita hemos visto prácticamente todos los monofásicos, ¿no? Desde 0 grados, 0 grados que es prácticamente en línea recta, que se llama BA1. Después, de 5 a 30 grados, que se llama BA2, ¿no? Después, BA3, cuando tenemos ángulos de hasta 60 grados de diferencia, y hasta 90 grados, que tendría que ser el BA4. Hay varias formas. BA5 también, cuando es un fin de línea en baja tensión, ¿ya? Cuando termine el circuito de fin de línea en baja, cuando termine no es baja tensión media, cuando termine el circuito de media tensión, ese tipo se llama BA5. Una estructura con un aislador polimérico determinado o un aislador cerámico. En ambos casos se llama BA5. Ahí termina el circuito, obviamente hay una rienda, y aquí está todo el material que lleva esa estructura. ¿Ve? Hemos visto todas las posibles en baja tensión. Lo mismo se hace para trifásico, digamos, ¿no? Esta es una variante que o sea, estas son variantes que hay que no nos interesan, no son muy usadas. Hemos visto lo más importante, y también son todas son variantes de la parte monofásica. Y hemos visto las principales. Esta es la que estamos viendo, donde está. Bueno, estas son monofásicas con cruceta, que también se la utiliza. Es un BA10, pero no tiene sentido, es fácil de verla. Conductores neutro nada más. Ahí está. ¿Ve?
Yo quiero mostrarles otro. Acá hay más de 100 estructuras, por eso que no quiero complicarle la vida. Vamos a ver lo más importante que necesitamos. Por ejemplo, el C1, ahí está. El C1 es una estructura trifásica, pero en este caso es C1 porque es de 10.5. Al rato que les mostré el BC1, que es el de lo mismo, pero para 24,9. ¿En qué cambia? La aislación, ¿no es cierto? La aislación para 24,9 era doble aislación, dos poleritas eran, ¿no? Esta doble acá, y cambia esta una sola, porque 10.5 es este tipo de aislador. Este tipo de, para ángulo de 0 a 5 grados, es prácticamente ángulo recto, este tipo de estructura. Cruceta y 3 aisladores, ¿sí? Y la ferretería respectiva. ¿Ya? Entonces, acá también, visto de arriba, viene a hacer esto, ¿ya? Y todo el material que se usa, balancines, cruceta de almendrillo de 3/4 por 4, 3/4 por 8 pies, ¿sí? Todo eso es la dimensión que tiene esto y su grosor que tiene de la madera, ¿no? De almendrillo en este caso. Ahora está usando las crucetas nuevas, están usando unas de acero, así que son nuevas especificaciones, un poco más liviano probablemente y distinta especificación, tipo angular lleva, tipo angular, no es así cuadrada como esta, pero bueno, no es tan todavía, recién está en prueba. Entonces, este es el C1, y si hago el de 24,9 VC1, que sería el que hemos visto hace rato, ya lo vimos hace rato, ¿no? Después lo vamos a ver, este es el VC1. De 0 a 7. Después, cuando tenemos de 5 a 30 grados, se llama C2 y es más, un poco más resistente la estructura, lleva un poquito más de material, pero básicamente es la misma. O sea, básicamente digo, cuando ya hay inclinación de 5 a 30 grados, ya fíjense que acá, qué gran diferencia hay. Cuando es de paso simple, es una sola cruceta. Cuando ya tenemos un ángulo hasta 30 grados y ya son dos crucetas. ¿Mire? Visto de arriba. ¿eh? Ya cambia, ¿no? Pero es lo mismo. Y aquí está su material que utilizamos. Después, cuando tenemos ya ángulos de hasta 30, 60 grados, ya son C3, otra variante que existe, que no es muy importante en este caso. Y ahí me interesa esta. A ver, así como estamos viendo esta, las que hemos visto, esta que es la de paso, la más importante es esta. Esta es la más importante de paso. Esta. C1. Si es en 24,9 se va a llamar VC1, pues las mismas condiciones. Simplemente va a cambiar los aisladores. Y algunas mediciones de la cruceta un poquito más grande del otro lado, pero es exactamente lo mismo. De 0 a 5 grados, cuando hagamos de 5 a 30, va a llamarse C2. Y en el otro lado va a ser VC2. Una vez chica se agrega el C2. Bien, cuando tengamos fin de línea, se va a llamar C7. ¿Qué significa eso? Termina mi circuito de media. Acá. Termina acá. Como lo veo de arriba, doble cruceta. Eso es lo que se ve. Termina mi circuito de media. Ahí termina el circuito de media. Doble cruceta. Ese es un C7. O BC7 en el otro lado. Si es BC7 va a cambiar principalmente los aisladores, ¿no? No es lo mismo un aislador de 10.5 que de 24, pero exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, eso es este tipo de estructura C7 o BC7 en el otro lado. Veamos el C8. El C8 es muy importante. El C8 es una doble tensión. Estamos hablando de que puede llegar un circuito por acá y otro circuito por acá y pueden vincularse o no. Depende. Pero doble cruceta. Doble cruceta y fin de línea, C7. Doble cruceta y sigue el circuito, doble tensión, es BC8 o C8, digamos, ¿no? Y BC8 va a ser en el circuito de 24, simplemente cambiando los aisladores, ¿no? Esas son las principales estructuras que vamos a ver en nuestro esquema. No hay mucho más, pero estas son las básicas, estas son las que tenemos que aprender a manejar para el estaqueado, para tener idea de qué se trata con esto. ¿Sí? Y aquí está lo que lleva de material de estas estructuras, ¿no?
Esta, ¿qué es lo que tiene? Aquí tiene, ¿no? Balancines, crucetas, espiga, manilla, zapatilla, malla, perno, tuerca, todo para que se complete este tipo de estructura. Esta es ferretería plena, o sea, hay tuercas acá, tuercas en todo lado, o sea, todo esto lleva una ferretería, alambres, mallas, aisladores, todo lo que lleva aquí es esto. Todo lo que está detallado aquí es lo que corresponde a ese tipo de cruceta. C8 o BC8 si tenemos la de 24,9. Bueno, esas son un poco, ahí está, el BC1 que hablamos al rato, que es similar al C1, solamente que cambia los aisladores, ¿no es cierto? El C1, fíjense, el C1 que hablábamos acá, C3, el C1, es este, aislador de 10.5. El BC1, que estamos viendo ahorita, es este. Ángulo simple de 0 a 5 grados de paso. Solamente cambia los aisladores. ¿Sí? Lo mismo. Visto de frente, una sola cruceta, lo mismo. Y así hay una variante BC12, que es lo mismo. No tiene por qué cambiar. Posición de aisladores, alguna cosa diferente nada más. Y entramos otra vez a otra estructura, el BC2, cuando tenemos 5 a 30 grados, también tenemos doble aislación en el poste, ¿no? Doble aislación, doble cruceta, ¿ya? Aquí no está vista la de arriba, pero es doble cruceta, ¿sí? Para cuando ya hay 5 a 30 grados. Después, esto es una variante, ¿ve? Ahí está doble cruceta, ¿no? Estos son variantes que hay cuando hay más ángulo, de 30 a 60, hasta 90 también llegamos a lo mismo, ¿no? Que es este de aquí, que se llama, ya no es C4, se va a llamar BC4. Aquí era C3 el anterior, cuando era de 30 a 60, ahora es BC3, pero es lo mismo. Y vamos a entrar directamente a ver la estructura de fin de línea en el BC7. El BC7 es una estructura donde termina, el C7 terminaba la línea, el BC7 también, uno en 10 y otro en 24, que sería este, ¿eh? Termina en la línea. Y nos estaría faltando la de doble tensión, que en otro lado la C8, para 24 va a ser BC8. Es una variante, BC7, no hay mayor problema, y el de 8C8, aquí está, ¿ver? Doble cruceta, fin de línea. Puede ser con aislador polimérico o con aislador cerámico. En un caso se va a llamar BC81 y en otro caso BC8. Y aquí está todo el material. Bien, esto es lo que tenemos como estructuras. No quiero marearlos, simplemente son estas las que hay que ver. No hay más, o sea, hay más, pero estas son las que nos interesan para aprender un poquito. En realidad, olvidemos los nombres, simplemente hay que poner de paso simple, paso doble, fin de línea y doble tensión. Son 4 tipos de estructuras, ¿sí? Que sea en 10, que sea en 24, que sea en 34, no interesa. Paso simple, que va a ser entre 0 y 5 grados, más o menos. Paso doble, que va a pasar hasta 30 grados, digamos, ¿no? Después, fin de línea, que va a ser un termine el circuito. Y el otro va a ser doble tensión, ¿no? Donde doble cruceta y llega un circuito, puede continuar o otro circuito, ¿no? Esas serían las 4 tipos de estructuras que tenemos que ver, que es la que estamos viendo acá. Que es la que estamos viendo acá en ay, se me fue, che. ¿Cómo está? Aquí, en que este es lo mismo, ya lo hemos visto, así que es lo que estamos viendo acá. Cuando hablamos de crucetas, tenemos que hablar, aquí está. Vamos a hablar de estos 4 crucetas, simple de paso, doble de paso, fin de línea y doble tensión, nada más. Que se llame C1, B, C1, B, C8, C8, es lo que tenemos en CRE. Pero si uno va a Argentina, ya vamos a tener simple de paso, cuál será fin de línea, cuál será doble tensión. Entonces, otro nombre va a tener, pero son estas las principales, ¿sí? Estas son las que tenemos que un poquito familiarizarnos. Yo les voy a pasar las estructuras, el manual ahora, este que hemos visto, y este puntito más para que lo vean. Ya en la siguiente clase vamos a ver un poco más lo que es estructuras en baja tensión, que es más rápido, y vamos a empezar a ver el estaqueado,
¿ya? Cómo se hace un estaqueado, la construcción de líneas en un plano, para que ese plano se debe ejecutar al campo realmente como debe ser. ¿Alguna pregunta, chicos? Una pregunta, que el BC1 y el C1, o sea, en el BC1 lleva neutro, pero en el C1 no lleva su neutro. ¿Por qué la diferencia en eso, digamos? Son los sistemas de distribución. En 10.5 es el neutro flotante y en el 24.9 neutro físico. O sea, son dos distintos temas, distintos sistemas de distribución, digamos, ¿no? Pero uno es neutro flotante, el otro es neutro físico. Por eso que hay uno y el otro no. Pero igual tiene neutro, no es que no tenga. O sea, es flotante, digamos, ¿no? O sea, no es como que no se lo vea, que no se lo ve, digamos. Pero es forma de distribución, digamos. No hay otra cosa. Ya cuando veamos un estaqueado, ahí te voy a explicar más claro cómo se trabaja con esto, ¿sí? Pero no hay problema. Uno es neutro flotante en 10.5 y el otro es neutro físico que está digamos, en, el, en la red permanente, digamos. Una consulta más, Inge, perdón. Sí. Referente, Inge, cuando habló sobre los postes, bueno, yo sé visto, bueno, sé ver también que saben hablar sobre las ciencias, ¿no? Y la conductividad que tiene la madera. Eso también se tiene que calcular al momento de hacer, perdón, Inge. No te entendí Puede bien. ser también el armado. ¿Calcular qué cosa? ¿El esfuerzo en el Ahí ¿dónde? he visto que saben, no sé, calcular la conductividad de la madera. La madera cuando se moja se vuelve conductora, pero obviamente no muy conductora, ¿no? Y bueno, eso quería saber, más o menos salir de duda. No. Si vos ves de que todo el año va a tener otras lluvias, o sea, que sí o sí el poste va a estar sometido a humedad. La humedad, si ves por donde lo veas, es una fuente de, digamos, va a ser más conductor si querés, pero el poste no pasa nada. Ya sea el mismo de madera que vos estás diciendo, si bien se va a obedecer, pero ya está su cálculo, ya está considerando que puede tener alguna pequeña conducción, digamos que no lo tiene. Pero ya está considerado, no hay por qué no fijarse en eso, digamos, ¿no? Ah, ya, listo, gracias. Otra pregunta, Sí, sí, los postes están categorizados en tres, ¿no? En A, B, C, ¿no? sí, sí. Son sus refuerzos, ¿no? Ahora, ahí mi pregunta, en cada poste, digamos, cuando uno se llega a utilizar, digamos, por lo menos cada poste tiene su modelo, ¿no? Creo que normalmente se categorizan por modelo H, modelo no sé qué otro más, y dependiendo de la altura, ¿no? ¿Cómo se llegaría a saber eso, digamos? ¿Qué es el poste se debería colocar, digamos, una terminación o una esquina o una continuación, digamos? Porque ahí va, digamos que obviamente se va a colocar lo que es ferretería y los balancines, ¿no? Que Sí, corresponderían, ¿no? Con el sí. modelo del poste. Esa es mi pregunta, ¿cómo se llegaría a saber eso, digamos? ¿Qué tipo de modelo de poste entraría ahí? Bien, cuando vos estás diseñando tu red, tú en tu papel, tú como ingeniero vas a diseñar tu red. Voy a hacer, digamos, 25 kilómetros de red trifásica y tú vas a ver primero un estudio de suelo, por dónde veis tu red. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a ver que en algún momento vas a necesitar, no todos tus 25 kilómetros van a ser del mismo poste. Probablemente en algunas zonas vas a necesitar distintos postes de distinta calidad. El poste clase A seguramente va a ser el más usado, que es el de paso simple. El de clase B, que es más reforzado, quizá en algún lugar lo vas a poder usar. Y de clase C, seguramente cuando necesites algún giro de tu línea, cuando necesites alguna terminación de tu línea o alguna derivación importante, vas a necesitar un clase C. Y esos postes vienen una letra en cada poste viene, y por color inclusive, viene especificado. Dice poste de hormigón, tanto, dice la clase C. ¿No? Y vos en tu esquema de tu diseño vas a colocar, tú vas a dibujar 80 postes, vas a tener tu circuito completo si querés,
Y esos 80 postes va a decir, en tal lugar vas a poner poste clase C, en tal lugar clase B. O sea, ya está hecho en tu diseño. Y ese diseño es como que vos le das al albañil tu plano de construcción. El albañil lo que le vas a dar vos tu plano, te lo va a hacer en tu casa, pues no es. Lo mismo en la parte de eléctrica. Vos le vas a dar el plano al dinero para que te haga tu red. Pero vos la vas a diseñar. Vos vas a ser el arquitecto de tu línea. Como el arquitecto el que diseña tu casa, ¿no es? Igualito. Hágame la ladrillo adobito acá, aquí tanto, o aquí una viga, todo lo vas a especificar al albañil y te lo va a hacer. Lo mismo vos, un proyecto estaqueado que lo vamos a aprender al siguiente tema, vamos a aprender a decir, bueno, aquí poste 1, poste 2, este poste 3 quiero de clase C, porque aquí es fin de línea. Entonces, tiene que saber en tu plano qué tipo de poste va a ir. Y en función de tu plano, ya están los costos hechos también, ¿no? Vas a saber cuánto material, cuánto poste, cuánto costo, entonces todo ya está establecido en tu plano. Es como las casas. Vos para tu casa tienes un plano. El plano te va a aprobar la sociedad de ingenieros, te va a aprobar todo para que vos ejecutes, ¿no? Tu casa. Lo mismo, un plano eléctrico. Tiene que aprobarte la CRE para que procedas con tu red, digamos, ¿no? Es lo mismo. Ya, listo. Y Gracias. una consultita yo, Sí, igual. sí. Normalmente he visto que, digamos, los postes clase C, esos son los postes de cemento que se ve, digamos, en la calle. No, todos los postes A, B y C son de cemento. Vos los tres Ah, postes los vas a ver y son muy parecidos, solo que como son de hormigón, todos son de hormigón y parecerían ser todo lo mismo. Sin embargo, el clase B y el sí, clase C tiene mucho más fierro por dentro, un hormigonado diferente, centrifugado sí, diferente. referente a eso, Uh-huh. a esos postes, perdón, Inge, usted dijo o comentaba hace rato que le ponían ¿cómo dijo? Un fierro, no es un fierro, es como un tipo de alambre, ¿verdad? Que hace tensión al poste para que a la medida del tiempo no se vaya cayendo el poste, digo. Eso normalmente, o sea, yo lo he visto en los postes que ponen de madera. No sé si también en estos postes igual aplica esa tensión que le ponen a la tierra, ¿verdad? No te confundas. La fabricación del poste es un hormigón vibrado, o sea, se hace con fierro tensado. Mientras más fierro tenga, es más resistente. O sea, hay un fierro tensado que vos, al armarlo, tu hormigón, va a hacerlo con más fierro, más resistente tu poste. Eso lo vas a armar en tu planta de hormigón y con tu vaciado va a hacerlo de que sea con menos fierro, más tensado, menos tensado, lo vas a fabricar en tu hormigonera. En cambio, el poste de madera no lo podés vos fabricar con fierro. No lo podés fabricar con fierro. El poste de madera viene como está nomás. Vos ya tienes que darle resistencia por riendas, por otras cosas, digamos, ¿no? El poste de hormigón sí lo puedes especificar, inclusive que tenga para colocar tierra, cable neutro inclusive. Ya lo especificas para que el que te fabrique el poste te fabrique con tanto fierro, con tanta resistencia, con tanta tensión y que sea, por eso, un poste clase A, que es el más sencillo, respecto a clase C, por lo menos 5 o 4 veces más su precio de diferencia, ¿no? Todo depende para dónde lo quieres y qué lo quieres y cómo lo especifiques, digamos, ¿no? El de madera, Otra consultita, perdón. sí. También, Inge, para llevar, o sea, harta distancia la electricidad, aparte tal vez de los postes que usted dice, o sea, hay también esos postes que utilizan, entra a esta categoría, a esta clasificación, que ya vienen como tipo armado, tipo pirámide, ¿verdad? O sea, para distancias bien largas, perdonen, cosa que yo lo veo, digamos, eso por el cuarto anillo, digamos, son postes metálicos. ¿Eso entra a esta clasificación, perdonen? No, no, porque lo que hemos visto acá son distribución. Lo que estás hablando son de estructuras de transmisión, ya son torres, ya son cálculos de torres de metal que son diferentes. Esas requieren otro tipo de especificaciones. Ahí vos tienes mucho más peso en los conductores, necesitas estructuras que te soporten como celosías para distintas partes, por eso que se hacen tipo celosías, así tipo muñecas son las torres, son diferentes. Para 230, las que ves por el cuarto anillo, nada que ver con lo que estamos hablando, nada que ver. La estructura de torres de retención tiene otro esquema, otra situación.
que eso no es de nuestra incumbencia, pero es otro tipo de tratamiento. La estructura de alta tensión es otro tipo es una torre de hierro que lleva otras consideraciones. Nada que ver con lo que estamos hablando en distribución, que puede albergar inclusive hasta 69 kilovolts que estamos viendo, este tipo de postes de hormigón. Obviamente, en otros países también se diseñan torres de transmisión de hormigón, mucho más caro todo, pero sirve también. Acá nosotros no, nosotros en la CRE hacemos y especificamos para hormigón hasta 69 kilovolts. ¿Está bien? Ok. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, vamos a seguir conversando. El lunes, entonces, 9:30 nos vemos, por favor, ¿ya? Buenas noches, ingeniero, gracias. Listo. Está bien, Chao, Inge, chicos. muchas Igual, gracias. buenas noches, Inge. Buenas Gracias, hasta Les paso luego. enseguida los apuntes. Gracias, chicos. Hasta luego. Ok, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Allí, ingeniero.